Seguramente has escuchado en más de una oportunidad que alguien en un culto diga una frase más o menos como ahora vamos a pasar a la parte realmente importante del culto, refiriéndose al mensaje, sermón o exposición de la palabra. Pero, ¿hay base bíblica para decir que en un culto el mensaje es lo más importante? No, a mí no me pregunten, yo no tengo ni idea. Todos los elementos en un culto son muy importantes. Teniendo esto en consideración, hago la siguiente pregunta. ¿Qué crees que es lo más importante en un culto? ¿La alabanza? ¿La oración? ¿La ofrenda? ¿La comunión? ¿El mensaje de la palabra? A pesar de que la mayoría esté convencido de que lo más importante en un culto es la prédica, no hay ninguna base bíblica para asegurar que en un culto lo de importancia central es el mensaje. La exposición de la palabra, sin duda, que es vital. Ella nos revela a Dios, nos muestra la voluntad de nuestro Padre, nos acerca a la verdad, nos presenta a Jesucristo como Salvador. Sin embargo, hay algunas razones muy sencillas por las cuales no se puede decir que la palabra de Dios sea lo más importante en un culto. Lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando justamente de un culto. Por lo tanto, la pregunta más básica que se desprende es: ¿un culto a quién? ¿A la Biblia? Por supuesto que no. Es un culto a Dios. Por lo tanto, Dios es lo más importante en un culto. Ahora te hizo clic. Es muy interesante y triste al mismo tiempo pensar que a la mayoría de la audiencia en ningún momento se le ocurrió responder Dios cuando hice la pregunta ¿qué es lo más importante en un culto? Y ahora te parece una respuesta tan obvia. Hay al menos 3 problemas en creer que la palabra de Dios es el centro en un culto. Si decimos que lo más importante en un culto es la palabra, entonces generamos en la iglesia una mentalidad idólatra. ¿Qué? ¿Pero qué me estás diciendo? Un ídolo es algo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Si en un culto queremos poner al mensaje como lo más importante, entonces estamos dándole al mensaje el lugar que le corresponde a Dios. No es lo mismo Dios que su palabra. Jesús le dijo a los judíos que ellos estudiaban las escrituras a fondo, porque pensaban que ellas le daban la vida eterna, pero que las escrituras lo señalaban a él. A veces hacemos lo mismo, dejando de ver a Dios por mirar la palabra. Si decimos que lo más importante en un culto es la palabra, entonces generamos en la iglesia una mentalidad egoísta. Hacemos que la motivación de las personas sea ir a recibir. ¿A qué vas a un culto? A recibir la palabra, a recibir comunión, a recibir buena música, a recibir sensaciones emotivas, porque es lindo sentir ese calor en el corazón cuando el ambiente se pone halagüeño. Cualquier cosa anotás la palabra y después la buscás. A recibir, a recibir, a recibir. Nadie va a dar. A la iglesia tenés que ir a adorar a Dios, a servir a Dios, a mostrarle a Dios tu amor, tu devoción, tu disposición. Dios es el centro. Si decimos que lo más importante en un culto es la palabra, entonces generamos en la iglesia una mentalidad antropocéntrica. Esta no ha sido escrita para Dios, sino por causa del hombre. Dios no necesita la Biblia. El sermón no es para él, es para el hombre. Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice que toda la escritura es útil para instruir al hombre a fin de que éste esté preparado para buenas obras. Es decir, que la razón por la que existe la Biblia es por el hombre. ¿Te pusiste a pensar que todos los elementos de un culto tienen como centro la persona de Dios excepto el mensaje? Tu alabanza es para Dios, tu ministerio es para Dios, tu ofrenda es para Dios, tu adoración es para Dios, tu servicio es para Dios, tu oración es para Dios, pero el mensaje es para vos, para las personas. Así que si decimos que lo más importante en un culto es el mensaje, estamos diciendo que aquella única parte del culto que no está dirigida a Dios, sino a las personas, es la parte más importante del culto. En ninguna de las referencias bíblicas sobre la son las 3 de la mañana. Sobre la celebración de alguna de estas reuniones de adoración, se hace mención a que haya habido un sermón. ¿Casualidad? Lo dudo. Lo más importante en un culto es Dios. Una pregunta interesante es que si de acuerdo a 2 Pedro 1:21, toda la revelación que tenemos nunca fue traída por voluntad humana, sino que por voluntad de Dios, los profetas escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró. ¿Por qué se ha incluido en el canon el Evangelio de Lucas? Cuando el mismo Lucas, en los primeros versículos de su Evangelio, le confiesa a Teófilo que se puso a escribirle en orden las cosas que sucedieron en lo referente a Jesús, no porque se lo mandó Dios, sino porque él lo creyó conveniente. Se le ocurrió. Pero esa es una pregunta para otro video. Nos vemos.